Hola mi gente, bienvenidas al último capítulo de Hegel. Hoy día vamos a ver notas sobre el rol del Estado moderno en la filosofía del derecho de Hegel. Recuerden que hemos estado viendo un poco de cuál es el proyecto de Hegel, qué lugar ocupa el famoso pasaje de la dialéctica del amo y el esclavo, la estructura y génesis de la filosofía del derecho de Hegel, y ahora vamos a concluir con esto. El propósito de haber visto a Hegel no es dar un manejo sistemático de su filosofía, porque eso sería imposible para nuestros propósitos, para nuestros objetivos actuales, sino solamente dar algunas pinceladas de su pensamiento político para que eso nos ayude a situarnos en contexto con lo que sigue, puesto que es un autor muy relevante. Así que para empezar hoy día, vamos a hablar del Estado moderno en Hegel y cuál es su función. Como introducción, tenemos que considerar que Hegel ve al Estado moderno como un verdadero fundamento y la realidad del desarrollo filosófico de la familia, la sociedad civil y la vida ética de una comunidad. Y hay que entender aquí qué quiere decir Hegel con el verdadero fundamento, puesto que por un lado esto es fáctico en el sentido de que el Estado es condición y garantía para la existencia pacífica y sostenida de la familia y la sociedad civil, puesto que ninguna de las dos es autosuficiente. La familia se disuelve con la muerte natural de sus miembros y la sociedad civil tiende al fraccionamiento, la acumulación de riquezas, la enajenación del trabajo, etcétera. Entonces, como ninguna de las dos es autosuficiente, se requiere del marco de seguridad que el Estado da para que ambas puedan desarrollarse en su plenitud. Por tanto, el Estado es, en un sentido práctico, fundamento y realidad del desarrollo de familia y sociedad civil y de la vida ética de una comunidad. Pero, por otro lado, hay un sentido teleológico, es decir, orientado a un fin, un desarrollo, por así decirlo, en el que las uniones menos perfectas, como la familia, que es para Hegel la unión natural de los dos opuestos biológicos, el hombre y la mujer. Hegel está pensando en una familia tradicional, por así decirlo, también conocida como la familia nuclear, hombre, mujer, hijos, etcétera, que va a ser el fundamento para otras formas de sociedad más avanzadas, que vendrían a ser la sociedad civil, que es la interacción de los individuos en tanto individuos en un sistema de necesidades donde intercambian y se relacionan mutuamente. Debe notarse que tanto la familia como la sociedad civil son uniones, pero son uniones parciales. El Estado vendría a significar una unión absoluta, por así decirlo, una unión perfecta, y como el todo es anterior a la parte, el Estado vendría a tener primacía por sobre la familia y la sociedad civil. Y allí está el segundo sentido en el que Hegel considera que el Estado moderno es el verdadero fundamento y la realidad del desarrollo, ya no práctico, sino filosófico, de la familia, la sociedad civil y la vida ética de una comunidad. Entonces, el Estado vendría a ser una realización concreta de la libertad, concepto clave en la filosofía de Hegel, puesto que hace posible la, el despliegue de la libertad del individuo en una comunidad ética, puesto que se produce un alineamiento entre esta voluntad particular del individuo libre, autónomo, que reconoce la ley moral de una comunidad ética como autodada, y en el Estado esta posibilidad se experimenta haciéndose esta libertad concreta. El Estado, por tanto, posibilita la realización concreta de la libertad y tiene como fin la verdadera vida libre. Es decir, si el Estado, si las instituciones estatales no son productivas para esa vida libre, para producir la vida libre, Hegel no estaría de acuerdo con ellas. El Estado tiene como fin la realización concreta de la libertad, y para Hegel el Estado vendría a ser esta realización concreta de la libertad, ya no solamente como concepto, sino una realización experimentada. Entonces, eso como introducción. Sigamos viendo qué más tiene que decirnos Hegel. Para pensar en lo que Hegel quiere decirnos acerca del Estado,
Partamos por considerar la relación entre los derechos individuales y el Estado moderno. Bien, la libertad concreta que el Estado encarna, como ya hemos dicho, esta alineación a la que he referido, requiere que nuestra individualidad personal y nuestros intereses particulares alcancen su pleno desarrollo y obtengan el reconocimiento de su derecho tanto en la familia como en la sociedad civil. Es decir, se requiere un sistema de derechos desarrollado. Se requiere que la individualidad personal se despliegue. Hegel no va a negar la individualidad personal y de hecho la considera sumamente importante. Lo que está buscando es, por así decirlo, la conciliación moderna entre esta individualidad personal y la vida en comunidad. La libertad por un lado y la obediencia al Estado por otro. Y en ese sentido su proyecto tiene rasgos liberales, pero tal como está desarrollado, tal cual lo vamos a ver, también se aleja mucho del liberalismo. No obstante, este proyecto como tal sí podría ser identificado bajo la tendencia liberal. No estoy diciendo que Hegel sea liberal, sino que hay elementos que podrían identificarse con el liberalismo en su filosofía. En este caso, es necesario que la individualidad personal y sus intereses particulares pasen de su propia actividad orientada a lo particular, a lo singular, al interés de lo universal. Es decir, que este interés universal que tiene la comunidad a la que el Estado sirve, se reconozca como algo propio de su espíritu sustancial. Es decir, que el individuo perciba este interés universal como algo propio que él persigue de una manera consciente y voluntaria. Es decir, él reconoce en este interés universal una ley autodada que es su fin último. Y en ese sentido, Hegel tiene un concepto particular de autonomía que une lo singular, lo particular del individuo, con lo universal del interés de la comunidad a la que el Estado sirve. Ahí es así, de esta manera, que el proyecto de Hegel consiste en una conciliación entre la vida individual y la vida social en el Estado. Considerando desde los derechos individuales al derecho abstracto, podemos entender que el derecho abstracto enfatiza la necesidad de una voluntad libre, es decir, un yo que se relaciona con su mundo de una forma activa, y puede realizar cambios en él y actuar en él. ¿Eh? Enfatiza la necesidad de esta voluntad libre en reclamar para sí misma el ser tratado como una persona en tanto persona, es decir, una persona que tiene que ser reconocida, que es capaz de actuar y que es capaz de utilizar medios de acuerdo con sus propias decisiones para lograr sus fines. El derecho abstracto enfatiza este reconocimiento mutuo de los derechos de las personas en tanto personas y se desarrolla, realiza e institucionaliza dentro de la sociedad civil, que es esta sociedad donde los individuos intercambian en un sistema de necesidades múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Es el reino de la diferenciación, individuos persiguiendo sus intereses en un sistema de intercambio. La teoría de Hegel se desarrolla en un sistema de división del trabajo y relativo libre mercado en esta sociedad civil. Él no va a negar eso, ya está viendo ese desarrollo de la modernidad. Su concepto de libertad exige que la sociedad civil sea un espacio de diferenciación, donde los individuos pueden elegir y realizar su plan de vida particular. Ahora bien, Hegel también se va a dar cuenta de que la interferencia de la autoridad pública es necesaria en el mercado, puesto que el mercado produce tendencias alienantes, ¿no? No solamente mecaniza, por decirlo, al trabajador, aislándolo de sus funciones propiamente humanas, sino que también produce pobreza, porque la distribución de los recursos es desigual. Hegel es uno de los filósofos que se da cuenta y enfatiza en la necesidad de aliviar la pobreza material que se produce de los intercambios de mercado, y también va a hablar de los problemas que surgen de la acumulación de la riqueza. Entonces, va a ser necesario un cierto grado de interferencia de la autoridad pública en el mercado, sin, por ello, dejar de estar en un sistema de relativo libre mercado. Entonces, para Hegel, la libertad económica es uno de los derechos que el Estado debe proteger
con una red de seguridad que se haga cargo de los elementos segregadores y diferenciadores que produce. En otras palabras, en esto muchas personas han visto en Hegel un promotor de una socialdemocracia, por decirlo así, o de un protoestado de bienestar. Ahora, consideremos que el Estado no solamente es el lugar donde los individuos intercambian persiguiendo sus propios fines y satisfaciendo sus necesidades, sino que también es el lugar donde los individuos interactúan como sujetos éticos, sujetos capaces de tener concepciones particulares de la vida buena y concepciones particulares del bien y el mal. Los individuos tienen derechos morales a actuar según sus propias intenciones y criterios de bien. No obstante, Hegel no es un relativista y hace énfasis en los deberes comunes de los ciudadanos hacia el Estado y la responsabilidad de hacerse cargo de sus acciones. Hegel defiende los derechos, cree que los derechos son importantes, pero estos no son derechos contra el Estado, como en la tradición liberal, o más bien libertaria, de autores como Nozick o autores como Keiter. Entonces son derechos contra el Estado. ¿Por qué? Porque no son derechos naturales de los individuos, son derechos que surgen desde un sistema de reconocimiento mutuo. No, no es que los individuos porten estos derechos de antemano, surgen de ese reconocimiento mutuo y solamente el Estado los hace real, es decir, el Estado provee esos derechos, pero no son derechos contra el Estado, como lo vamos a ver cuando veamos la soberanía del Estado en Hegel. Así que retomemos esto de las concepciones de bien, dando cuenta de que Hegel no es un relativista y hace énfasis en que existen deberes comunes de los ciudadanos hacia el Estado. Las concepciones de bien de los seres racionales incluyen el bienestar general, porque la búsqueda del bienestar personal y el de la sociedad no se excluyen mutuamente. Entonces, si nosotros pensamos racionalmente, debería haber una síntesis entre la búsqueda de estos bienes particulares y el bienestar general. Y para Hegel, el mercado produce esto. Recordemos las teorías de mano invisible de Emil, o sea, de Smith, por la cual cada uno, buscando su propio interés, contribuye sin quererlo al bienestar general del todo. Entonces, Hegel también está de acuerdo con esa idea de la mano invisible del mercado y cree que es un buen punto de llegada si pensamos que las concepciones de bien de los seres racionales también incluyen el bienestar general. Eh, no obstante, también sabe de que pasan, que este mercado produce las contradicciones que ya vimos antes y que hace falta intervenirlo con la autoridad de la fuerza pública, con la autoridad pública para compensar. Ahora bien, la búsqueda de los propios intereses y las concepciones de bien dentro de una sociedad organizada por la división del trabajo y las relaciones de mercado, por un lado, y el sostenimiento consciente y voluntario de las tareas y el espíritu comunes en el otro, constituyen lo que Hegel llama la enorme fuerza y profundidad del Estado moderno. Esta es su idea, esta síntesis que se produce entre los propios intereses y las concepciones de bien individuales por otra, y el sometimiento consciente y voluntario de las tareas y el espíritu común de este interés universal que se reconoce como parte del interés propio, es para Hegel la posibilidad que hace al Estado moderno tan fuerte, profundo y grande. Ya sabiendo esto, veamos cómo el Estado moderno se desenvuelve. Hegel va a notar que la totalidad de los intereses particulares de una persona, es decir, la existencia personal como vida, puede chocar con el derecho abstracto universal. Es decir, mis intereses particulares, el conjunto de mis intereses particulares, puede estar en contradicción con los derechos que yo reconozco como universales para todos. Entonces, esta totalidad particular puede chocar con el derecho abstracto universal en los casos en que los requisitos legales de los socios contractuales, de mis compañeros en la vida, se opongan. Pero debe notarse que tanto mis intereses particulares como el derecho abstracto universal son concepciones unilaterales y deben ser mediadas por esferas sociales, como la familia
o la sociedad civil. Si bien a la familia y la sociedad civil tienen roles de mediación para hacer la síntesis entre el interés personal y el interés social, Hegel es consciente de la inestabilidad de la sociedad civil, de los problemas que surgen del mercado, las crisis de sobreproducción que se veían en ese entonces y la demanda insuficiente. Tiene claro que ni la familia ni las organizaciones profesionales, como los gremios, son capaces de lidiar con la tarea social de la reconciliación entre interés particular e interés social, pues solo el Estado puede cumplir esa tarea. Recordemos lo que habíamos visto antes, la familia y la sociedad civil son uniones imperfectas, el Estado vendría a ser eh, su punto de dirección, ¿ya? El fin, la unión perfecta para Hegel. Así que el primer aspecto de la transformación que el Estado produce es una función estabilizadora en la sociedad de mercado. Para ello se requiere un estado de necesidad y entendimiento. Pero en segundo lugar, el Estado transforma la vida ética misma, transforma la mentalidad y la identidad de sus miembros. De esta manera, el Estado no es solamente un Estado encargado de la función estabilizadora, es también un Estado ético, es un Estado que cumple una función ética. Repasemos primero lo que es un estado de necesidad y entendimiento. Bueno, la necesidad de la función estabilizadora del Estado surge de las distintas formas de crisis que se producen en la sociedad civil. Ya hemos visto que la inestabilidad del mercado, las crisis de sobreproducción, la demanda insuficiente, son factores que perturban eh, la sociedad civil, pero también puede suceder que una gran masa de personas se hunda por debajo de cierto nivel de vida, mientras que la riqueza se concentra en la mano de unas pocas de manera desproporcionada. También puede suceder que una fracción importante de los trabajadores sea deshumanizado y reemplazado, eh, ya no tanto como un ser humano, sino más bien como una máquina de producción. Entonces, la alienación también es un problema que se produce en la sociedad civil. El Estado, por tanto, tiene que proteger a las masas contra los ires y venires de la sociedad civil y protegerla contra los intereses y los propósitos particulares, de modo que puede interferir en propiedad. Pero esta interferencia en la propiedad no es absoluta. Recordemos que la función del Estado es hacer posible la libertad concreta. Y para ello la propiedad es fundamental, porque la propiedad es la manera con la que la voluntad libre del individuo se exterioriza y se hace real con el mundo. Un individuo libre es un individuo que tiene derecho universal a la propiedad, tiene derecho abstracto a poseer, pero esto no significa que tenga el derecho a poseer todo y cada una de las cosas particulares que posee. Por tanto, siempre y cuando el individuo mantenga el derecho principal a la propiedad privada y el requisito de ganarse la vida mediante el esfuerzo personal, el Estado estaría autorizado de interferir en la propiedad para proteger a las masas contra los intereses y los propósitos particulares. Este es el estado de necesidad y entendimiento. Por otro lado, el Estado también significa y tiene como tarea realizar una transformación ética. Y para Hegel, la transformación ética en la mentalidad general del interés propio que gobierna la sociedad civil es la transformación más importante que el Estado produce. Aquí, el Estado se concibe como un medio para asegurar el interés a largo plazo en la autoconservación y la búsqueda de la felicidad. Para ello, el fundamento de toda teoría contractual es insuficiente. Es decir, en las teorías contractuales el Estado es un mero medio cuya función es producto de los acuerdos que los individuos con los derechos preconcebidos que poseen hacen, eh, produce la autoconservación y produce la búsqueda de la felicidad individual y del interés de cada uno. Para Hegel esto es insuficiente porque confunde la sociedad civil, que es este reino de la autoconservación y la búsqueda del interés propio y el intercambio de las necesidades, con el Estado. El Estado tiene una dimensión en la cual los seres humanos son seres espirituales y tienen un destino ético de vida autónoma, conciliación del interés particular y el interés social que hace posible la libertad concreta.
Un Estado que cumple con la libertad ética es aquel en el que la unión como tal es en sí misma el verdadero contenido y fin. No es simple desagregación de la sociedad civil, no es como una unión de voluntades individuales como mera agregación, no es, en otras palabras, la suma de individuos, porque el destino de los individuos es llevar una vida universal, donde el interés particular armonice con el interés del todo. Y es esta transformación ética en la mentalidad de los individuos, en la transformación del interés propio al interés universal, al interés propio que se autové, se autoda el interés universal, que se produce la transformación ética del Estado. Ahora bien, para Hegel, la necesidad del Estado no es instrumental, no es un mero medio que se puede desechar si surge otro. Es imprescindible para la realización de la libertad. Para los individuos, la libertad requiere el ejercicio de la vida pública dentro de una institución autónoma. Para el Estado, la libertad significa una voluntad racional dirigida a sí misma como su objetivo. La mayor preocupación de Hegel entonces va a ser la superación del mezquino interés propio que se desata en esta sociedad civil fragmentada, con tendencias a la acumulación de riqueza, a la desigualdad, a la alienación, etc. Y esto requiere la protección de la Constitución, que Hegel es un defensor del Estado constitucional, un opositor de la arbitrariedad del Estado y la restauración monárquica que estaba sucediendo en Prusia, el apoyo de la fuerza pública, claramente, la influencia internacional y el florecimiento del Estado ético que produce finalmente esta transformación de la mentalidad. La riqueza material del Estado, incluido el capital humano de sus miembros, también es importante, es una condición necesaria para la vida cultural y científica. Ahora bien, la vida cultural y científica no es solamente las artes ni las ciencias, incluyen también la autorreflexión común e individual. Y la autorreflexión común e individual culmina en la filosofía. Esta vida cultural, científica, filosófica y autorreflexiva de la que Hegel habla es espíritu absoluto y es un fin en sí mismo. Y el estado ético, al ser no solo condición, sino también manifestación de este espíritu absoluto, se considera un fin en sí mismo. Así que para Hegel, el Estado no es un mero medio, sino es al mismo tiempo un fin en sí. ¿Y qué es el Estado moderno? ¿Cómo entendemos el Estado moderno? Ok, en el desarrollo de la filosofía de política que Hegel hace, vemos un esfuerzo continuo por alcanzar una visión del Estado que unifica, sintetiza, reúne y armoniza la libertad individual con una fuerte identidad de espíritu del pueblo, el interés particular con el interés universal, la libertad y la necesidad. Y el Estado racional tiene que entenderse como una manifestación de esta idea, pues sólo así se hace posible la libertad concreta. Solo así se realiza la libertad concreta. Y por tanto, como manifestación de esta idea de unidad, el Estado no está subordinado a la religión y su contenido más elevado, es decir, no está subordinado a Dios. El Estado es fuente soberana de normas y de su aplicación, y está por encima de cualquier autoridad religiosa. Su esencia es su orden y su constitución racional, no su poder físico y no los seres humanos que lo representan. Como fin en sí mismo, el estado de Hegel, culminación de un proceso teleológico racional de la historia, es en sí mismo un ser espiritual e inmortal, tan o más poderoso que otras concepciones de estado que hemos revisado, como el Dios inmortal de Hobbes, es decir, más poderoso que el Leviatán de Hobbes. El estado, entonces, es una forma de voluntad sustancial que es consciente en la autoconciencia de los individuos. Es decir, los individuos reconocen en su autoconciencia al Estado como una forma de voluntad sustancial, solo en tanto refleje las costumbres y la constitución, tal como la legislación y la jurisdicción de los tribunales. Es decir, no se justifica cualquier Estado aquí, sino el Estado que es coherente con estas ideas, puesto que solo este Estado
es capaz de producir la armonía tan importante para Hegel entre la voluntad particular y la voluntad social. La Constitución se genera dentro del desarrollo del espíritu del pueblo, pero no es un acto fundacional. Este pueblo ya existe y se va desarrollando en estadios históricos. Es un acto de aclaración en el cual este espíritu del pueblo se reconoce a sí mismo como algo que puede ser formalizado en un conjunto de leyes concretas, que vendría a ser la Constitución. El Estado, como voluntad individual duradera, es sustancia y esencia de las voluntades individuales conscientes de sí mismas. ¿Por qué actuar de acuerdo con el marco de libertad del Estado da libertad a sus ciudadanos? El cumplimiento de los deberes hacia el Estado es, por tanto, el grado más alto de autoliberación del individuo, porque estos deberes son reconocidos por el individuo como deberes autodados, deberes que se da a sí mismo, y seguir una regla que nos damos a nosotros mismos vendría a ser la plenitud, alcanzar en plenitud la autonomía, ¿ya? La ley que uno se da a sí mismo. Por tanto, Hegel concilia libertad y necesidad de obediencia al Estado con esta identificación. Ahora veamos qué pasa con la soberanía y con las justificaciones alternativas del Estado. El Estado de Hegel se funda en una fuerte concepción de soberanía, pues no deriva de la soberanía del pueblo. La soberanía del Estado deriva de su constitución racional y en su máxima expresión como fundamento de la vida civil, de la vida social y de la vida ética o vida familiar, puede aniquilar todo derecho e interés particular. Recordemos que estos derechos no son derechos contra el Estado, son derechos que solo pueden existir en el Estado. Es el Estado el que da estos derechos, no existen antes. Ya. Y deben notar que esta concepción de soberanía tan fuerte se opone tanto a las teorías del contrato social como a las teorías del derecho natural, es decir, tanto a las teorías contractualistas como a las teorías naturalistas. Hegel es a su manera un constitucionalista porque va a reconocer la importancia de una constitución pública y escrita, pero su constitucionalismo es diferente al estadounidense y al francés. En realidad es diferente de todo, es Hegel, vamos. Eh, Su modelo político predilecto va a ser una monarquía constitucional en armonía con el movimiento reformista alemán, es decir, está alejado del movimiento conservador de la restauración prusiana. Él persigue una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta. ¿Cuál es la monarquía constitucional de Hegel? Bien, debemos saber que el principio de legitimación de esta monarquía constitucional no es la soberanía del pueblo. La soberanía reside en la monarquía, en el monarca como manifestación de todo el Estado, y la administración civil y militar responde a la soberanía del monarca, no al parlamento. Ahora, ¿por qué la soberanía reside en el monarca? Ok, es posible interpretar la soberanía como el concepto de desplegar un todo indiferenciado en sus determinaciones internas, es decir, una unidad simple y autorreflexiva que se contiene a sí misma, un todo. Y esta soberanía no está limitada por derechos o por garantías particulares que introducen la oposición y la división. Y por otro lado, uno podría argumentar que el monarca, como la monarquía hereditaria, son manifestaciones de toda la Constitución en una persona jurídica. Entonces, por un lado, como unidad simple y autorreflexiva, la monarquía, la soberanía se expresa en la monarquía porque la monarquía es la forma más correspondiente a esta unidad simple. No está dividida y consiste en una sola. Y por otro lado, el monarca y la monarquía manifiestan, personifican como cargos, no como personas, la constitución en una persona jurídica. La monarquía constitucional va a funcionar de la siguiente manera. La legislación se comparte entre el rey y su administración por un lado, y los representantes del pueblo por el otro. El monarca representa la soberanía natural y en la mayoría de los asuntos es independiente de cualquier otra representación, con excepción
de la legislación conjunta de las dos cámaras legislativas. La primera cámara compuesta por la aristocracia terrateniente y la segunda compuesta por delegaciones de las corporaciones de las clases. Y recordemos que para Hegel las clases son la clase terrateniente, la clase empresarial y la clase universal, que vendría a ser la burocracia. Que el monarca en Hegel vendría a estar solamente eh, contenido por la legislación conjunta de las dos cámaras legislativas, en el cual tienen un rol de coparticipación. La ley es sumamente importante aquí, entonces la monarquía constitucional de Hegel, donde el monarca parece tan poderoso, y en realidad es poderoso, no le otorga un rol principal en la función legislativa. La función legislativa se lleva a cabo por estas cámaras compuestas por las corporaciones de clases. En ellas reside el peso de la legislación que el monarca va a aplicar. Pero el monarca da más bien su sello a esta ley, no la produce, no la escribe, la aprueba y la aplica. No es un actor meramente testimonial en la ley, como podrían ser en algunas monarquías constitucionales actuales como Inglaterra, pero no tienen una función principal. El protagonista del proceso legislativo para Hegel son las dos cámaras legislativas. Y si el rey y su administración tienen una participación igual en la legislación referida a los asuntos internos del Estado, es decir, cogobiernan junto a la legislatura, son, en cambio, los únicos encargados en todo lo relacionado con la soberanía externa, el servicio diplomático, los asuntos de la guerra y paz y el ejército. Ahora bien, con esto terminamos Hegel. Existen muchas cosas que podríamos ver sobre la filosofía política de Hegel, partiendo por cuál es el rol de la guerra en Hegel, cuál es el rol del espíritu absoluto en la transformación ética de los ciudadanos, cómo se desarrolla el tránsito de la moralidad a la vida ética, cómo se desarrolla el tránsito de la vida ética de la comunidad al Estado, pero aquí solamente hemos dado unas pinceladas para que estemos en mejor pie, eh, primero, para profundizar en Hegel, y segundo, y el foco de este canal, entender un poco de qué hablan los demás autores cuando se refieren a Hegel, o poder reconocer en los otros autores rastros de Hegel. Y con esto terminamos esta serie de videos que ha sido sumamente desafiante. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otros videos.